¿Esa escasez, pastor, afectó también a su núcleo familiar? Le doy gracias a Dios de que por la esposa que el Señor me dio. Por el mismo tiempo que ella tenía de haber estado, de haber conocido a Dios mucho antes que yo por su familia. Pues ella, siempre mi esposa me decía, tenemos que orar. Y siempre yo tenía en ella, yo encontraba una palabra como algo así como, Jorge, tú sí puedes. Tú puedes salir de esto, ¿no? Tú tienes la capacidad, Dios te ha llamado. Entonces, yo me cobraba fuerzas, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, y me ponía a orar. ¿Cómo sería la manera que oraba? Que un día un hermano que era vecino tocó la puerta, me dice, me abraza, me dice, la señora es mala, ¿no? Me dice, ¿por qué? Le digo, porque te está cobrando el alquiler. No, es su derecho, es su casa, le digo. Pero entonces él se pone a llorar, me abraza, ¿no? Porque habría escuchado toda la oración, ¿no? Yo hablaba con Dios, pero ya perdería el control del volumen posiblemente. Y yo tengo una experiencia ahí con Dios. Que yo veo que empiezan a, mire, alguien que me está escuchando podrá decir, está delirando. No, usted puede decir eso, pero esa fue mi experiencia. Yo empecé a ver que volaban billetes de $. De uno en uno, yo me ponía a contar 1, 2, 3, contaba 4. Imagínate. Una visión. Pero para alguien sería un loco, ¿no? Un loco. Pero yo sé, era Dios y yo contaba 2, 3, llegué a contar, no sé si llegué a contar como $600, algo así. Y cuando termino, siento una paz. Ya dije, hasta aquí voy a orar porque ya tengo la paz. Me levanté de mis rodillas con paz, ¿no? Pero no había la plata, pero había paz. Entonces me levanté y recibo una llamada telefónica de un hermano, no de esta obra, ni siquiera de este país. Un hermano que vino de paso para visitar a su familia y vio el trabajo que hacía mi esposa con los niños. Y levanta, me dice, hermano Jorge, me dice. Yo le digo, hermano Frank. Sí, me dice. Tengo una ofrenda para ti, me dice. ¿Tienes cuenta? No tengo cuenta, le digo. Entonces te deposita la cuenta de fulano de tal, de un pariente de él. Me dice, ella te va a entregar. Oh, ya, gracias. No sabía cómo decirle cuánto es, ¿no? Por delicadeza. Me dice, te envío $600, me dice, ese es el principio. Lo que habías contado. Exactamente. Y eran momentos difíciles, hermano, en la economía nuestra, donde era una buena cantidad en soles. Para la gloria de mi Señor, pagué el alquiler hasta el último centavo, y resulta que lo único que quedó, y que yo me recuerdo hasta ahora, es, antes no había cevicherías como existen hoy en día. Antes en los pueblos, en los puertos, la cevichería eran esos triciclos a un costado de los varaderos, de donde llegan las embarcaciones con el pescado de las 5 de la mañana o de las 5 de la tarde. Y estaban las personas que preparan. Me comí un ceviche grande, muy grande, en plato hondo, y con su jarra de chicha morada. Eso fue todo, y ya se desapareció todos los $600, ¿no? Pero ese fue Dios. Entonces, todo eso, ¿te imaginas, hermano? Yo puedo decir, yo he visto al Señor. He visto su mano, he visto su misericordia. También se puede hacer subrayar o resaltar esa parte de que cuando usted recibe esa bendición, se aplica la responsabilidad del obrero, ¿no? Porque fácilmente podrías haberlo invertido en otras cosas, guardarlo, hacer una pausa, pero lo primero que hizo, no, acá hay algo que se tiene que canalizar y es la obra del Señor y hay que dar un buen testimonio. Somos parte de la obra, nosotros también somos la obra. O sea, todo lo nuestro es de Dios y todo lo de Dios es nuestro. Entonces, ahí teníamos que enfrentar algo y eso ya tenía un nombre, ¿no? Entonces, eso fue una parte, ¿no? Que una de las primeras experiencias cuando salgo a la obra, ¿no? Entonces, ya muchas cosas ahí y luego viene mi pregunta, ¿no? Entonces, ¿y qué hacemos? ¿Por qué otros dicen que nunca tienen problemas, siempre crecimiento, siempre esto, siempre lo otro? ¿Qué sucede, no? Entonces cuando orando, pues Dios me da un entendimiento, ¿no? Que el problema no era la obra, ni el problema era la gente. El problema era yo. Yo tenía que crecer. Yo tenía que tener un corazón en la capacidad de poder atender a toda esa población, ¿no?
sin importar lo que piensan los demás, ¿no? El tema es Dios y yo. Y ahí mi vida cambió en muchas cosas, ¿no? Estamos hablando año 91. Pero eso, pastor, hoy usted lo testifica, lo cuenta de una manera de su experiencia, ¿no? Y yo creo que va a ser de mucha inspiración. Pero en el momento, a veces uno se presenta, ¿no? Se presenta como muchos compañeros, que todo está bien y que todos estamos en avanzada, pero a veces no se cuenta estos detalles, ¿no? Del momento duro, del momento de aflicción, el momento que a veces se pasa por la mente, creo que no hay llamado conmigo, porque veo al otro aquí, hay un bombardeo terrible. En su ministerio, pastor, porque de ahí vemos que de Hilo usted sale para... La región de Puno. Para Puno, para Así el es. Alto Friaje. Sí, año 97. Donde le hacen presbítero, ¿no? Así es. Le dan esa responsabilidad. Estamos hablando de 0 grados. Así es. No, 0 grados. ¿Cuántos niños ya tenía para ese momento? Yo llego para Puno, año 97, llego con 4 niños, con 4 hijos, ¿no? De los cuales... o sea, 3 nacieron en Hilo. En Hilo solamente una. Los otros 3 en Arequipa. Casi para dar a luz, mi esposa viajaba a Arequipa, porque en Arequipa teníamos otras condiciones, teníamos la familia que podía ayudar en verla, en atender a mi esposa, porque yo solamente llegaba para participar del alumbramiento y retornaba yo a atender la iglesia. ¿Ellos se afectaron con el frío? No me he dado cuenta de eso, ¿no? Porque yo llego con una niña de 3 meses. Una niña de 3 meses y la otra niña tendría que haber tenido 3 años, porque los 2 mayores pues tenían 5 y 6. Quizás más lo que nosotros miramos era la bendición de saber que estamos en los planes de Dios, la oportunidad que teníamos de trabajar, y desde el momento que llegamos pues queríamos hacer todo un esquema de trabajo, ¿no? para esa zona. Llego a hacerme cargo de un presbiterio que solamente tiene 2 iglesias, 3 con la de Puno que yo iba a pastorear, ¿no? O sea, con 3 iglesias se forma el presbiterio. Sí, ahí. Sí, era un presbiterio con 3 iglesias, ¿no? Con 3 iglesias. ¿Y cuál era ese panorama ahora? Ya, el tema es que yo por primera vez iba a ser presbítero también, y yo ya fui pastor en el puerto de Hilo, ¿no? Y Dios nos enseñó desde la experiencia que tenemos esto de que cuando no podíamos pagar. Y luego, pues, Dios nos bendijo de tal manera en Hilo, porque tuvimos 6 años y medio aproximadamente. Dios nos bendijo, llegamos a tener el local a una cuadra en la Plaza de Armas, el local que ahorita, en la actualidad, tiene la SUNAT en el puerto de Hilo. Ese local era la iglesia nuestra, está cerca, en el mismo centro. Llegamos a tener una emisora en FM alquilado las 24 horas del día, una en AM las 24 horas del día, y teníamos un programa nosotros que salía en global allá, ¿no? O sea, paralelo a lo que salía de Lima. Nosotros, lo nuestro era la salida de Hilo, que salía a las 6 de la mañana. Entonces era otra etapa, era otro momento, ¿no? Entonces, pero ahí yo solamente pastoreaba hermanos. Cuando a mí ya me nombran presbítero y me trasladan para Puno, año 97, donde mayo, junio, julio es la temporada de helada, que la temperatura llega con facilidad a las 5 de la tarde, ya estamos a 0 grados, donde en la noche estamos ya bajo cero, estamos 7, 8, 10 grados bajo cero, mayo, junio, julio, que los que han estado en la sierra conocen ese comportamiento del frío. No pude ver si mis hijos se afectaron. Quizás... Cuando usted me habla de esa temperatura, me imagino pues que al amanecer aquellas cañerías quedarían congeladas. Claro, no sale el agua. O sea, usted tiene que esperar a que caliente, o con un clavito pues tratar de sacar el primer hielo de la tubería, ¿no? Estamos con un friaje de mayo, junio, julio, ¿no? Que es lo más fuerte en el frío. O sea, todo lo que se atraviesa, ¿no? en estos procesos de la vida ministerial, donde muchas personas pues no conocen, ¿no? No conocen la realidad de un pastor que va pues trabajando, llevando, ¿no? A veces lo ven de una manera superficial, y por eso que a veces también con mucha fragilidad se tilda expresiones muy agresivas, pero no saben todo un proceso, ¿no? de abnegación y de sufrimiento, con un solo propósito, ¿no? de llevar el evangelio a muchas personas, para que ellos también tengan una vida completamente
diferente. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en Puno, pastor? En Puno tuve 3 años, desde el 97 hasta el 2000. Algo que recuerde usted de Puno, que le marcó, que también le llevó pues a un sacudimiento, ¿no?, ministerial. Claro, yo puedo decirle, en Puno tengo muchas experiencias hermosas, ¿no? Llegamos a atender una iglesia que tenía 8 hermanos. Yo fui presbítero de una iglesia con 8 hermanos. Son testigos los pastores de ese tiempo que están ahí. Y uno de los que trabajaron conmigo hoy en día, uno de ellos es un hombre de autoridad y de mucha bendición ahorita en la obra. Son testigos, así llegamos. Empezamos igual, con sueños, a hacer nuestro trabajo, a ponernos a orar, y en la oración yo le pregunto a Dios, le digo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a aprender? Y el Señor me enseña en un pensamiento. Antes yo pastoreaba ovejas, ahora vas a pastorear obreros. O sea, como entendiendo de que si la oveja iba a dar cierto trabajo, pues el obrero también ahora va a dar otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces, amén, empezamos y en medio de la escasez que vivíamos, no solamente nosotros, sino los 3 compañeros pastores que estábamos ahí en línea trabajando, aparte de los obreros locales que tenían sus anexos. O sea, cuando usted hace esa diferencia, usted lo que está tratando de decir en este momento del tipo de trabajo, o sea, la atención es muy diferente, o sea, cómo se le va a atender, ¿no?, a los hermanitos de la iglesia, y ahora cómo vamos a tratar con los pastores. Exactamente. O sea, es completamente distinto. Muy distinto. No se le puede mirar como la ovejita de la iglesia. No, es que ahora usted tiene a una persona que también tiene un llamado de Dios y que tiene una opinión, ¿no? Y que usted tiene que pastorear también a alguien que conoce la palabra de Dios, ¿no? Que puede tener el mismo tiempo que tiene usted o quizás más, ¿no? Entonces, y que tenemos que entrar a esa primera etapa, que es formar vínculos, ¿sí? Porque si no formamos vínculos, es bien difícil que puedan aceptar el encargo, el mensaje, la comunicación, llamado, lo que sea. Si no establecemos un vínculo, o sea, un vínculo de amistad, de confianza. Exactamente. Un vínculo ministerial necesitamos, ¿no? Porque usted no me puede decir, tú lo haces sí porque sí, ¿no? No es así, ¿no? O sea, no eres un jefe. Exactamente, somos un equipo, somos un cuerpo, ¿no? Yo necesito tu fuerza, ¿no? Necesito tu amor, tu amistad, tu identidad en esto, ¿no? Entonces, esa etapa de formar vínculos tiene que ver con la interacción entre nosotros. Y eso es todo un trabajo que tenemos que realizar a ese nivel ministerial. Ya con la iglesia lo realizamos, pero ahora tengo que hacerlo con los pastores, ¿no? Una nueva etapa en su vida Exactamente. Entonces, son cosas que uno recién va a aprender, ¿no? Entonces, llegamos y estamos los pastores ahí en las mismas condiciones económicas, hermano. En las mismas condiciones económicas. Yo creo que vimos al Señor una vez más. Y yo puedo recordar que en esa situación en que me encontraba, allá en Puno, año 97, había un hombre que tenía una casa al frente del templo. Y yo recuerdo muy bien, era una noche que hacía frío, que había llovido. Y este hombre andaba siempre con una casaca de cuero color marrón. Él es un ingeniero. Yo me recuerdo y yo siempre lo saludaba, pues yo saludo a todo el mundo, ¿no? Saludo a todos. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Yo saludaba, ingeniero, Dios te bendiga. Sí, hermano, él era siempre, ¿no? Y un día, yo lo encuentro, él estaba medio borrachito. Lo saludé nomás y seguí de largo, ¿no? Y él me manda a llamar. Venga, hermano, me dice. Y él me dice unas palabras que me hizo temblar, ¿no? Porque me dijo, tú para hacer la obra necesitas dinero, me dijo, necesitas plata. Y yo casi respondo rápido, ¿no? Diciéndole, no necesito plata, yo necesito al Señor, casi le digo, ¿no? Pero a veces es mejor escuchar bien y detenerse, ¿no? La palabra nos recomienda, ¿no? 2 oídos para oír mejor, ¿no? Una sola boca para hablar una sola cosa. Y este hombre me dice, me callo, un día tendré dinero, le digo. Buena, me dice.
porque yo te escucho que tú predicas con la misma alegría, cuando el templo está vacío o cuando está lleno, me dice. Yo te veo todos los días, me dice. Te veo que siempre con la misma alegría. Yo me río nomás, amén, ¿eh? Entonces, ¿para qué? Ese es ahí como para resaltar parte del perfil, ¿no? de un pastor, ¿no? De mantener aún ese dinamismo, esa alegría, de dar una luz, no solamente a la congregación, sino también al mundo inconverso que nos están observando. Y eso es lo que él observó. Lógicamente. ¿No? Entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque ahí entramos a otra etapa en el trabajo nuestro en la región. Porque entonces este hombre me dice, tú para que lleves la palabra necesitas plata para movilizarte, necesitas movilidad. Yo escucho nomás, porque justamente era lo que no tenía, por eso no podía cumplir mi labor, que solamente visitaba las 3 iglesias, no podía visitar toda la región. La región de Puno tiene 11 provincias. Y nosotros pues estamos visitando solamente 2 provincias, 3 con las que yo estaba, ¿no? Entonces, y queríamos crecer, ¿no? Hay mucha necesidad de la palabra de Dios. Entonces él me dice, sí, le digo. Pero como yo no le dije más, un día tendré plata, eso fue todo. Él me dice, llama a fulano, y me prestó una camioneta con chofer y combustible. Una camioneta doble cabina. Tanto así que cuando el pastor Rodolfo me visita, con esa camioneta lo recibimos. Y él pensaba que era de la obra, pero eso era de estos amigos que nos prestaron, ¿no? Eso vimos. Yo sé que no fue ese préstamo porque yo haya sido alguien. Fue la misericordia, fue la gracia de Dios. Yo creo que es el Señor moviendo sus hilos, tiene sus ángeles para poder cumplir una misión. Para darte las herramientas, ¿no? Exactamente. Entramos a esa etapa, ¿no? Y ahí empezamos a crecer también por la misericordia de Dios.